ya más. Cierra la ventana, si no. No, ¿Puedes cerrar la ventana? sí. Entonces tenemos tumores epifisiarios y cuando ya se cerró la fisis, generalmente este tumor en controlastoma compromete la ciudad. En tomografía se puede ver con mayor facilidad la lesión líquida. Vamos con las lesiones fibrosas. El defecto fibroso cortical. Las lesiones fibrosas son bien frecuentes, sobre todo como hallazgos. Niños y adolescentes, más frecuente en varones, con más frecuencia en huesos largos como el fémur o la tibia. Cuando son grandes, pueden producir una fractura patológica, debutar con fractura. Por ejemplo, en este caso, si tengo que un tumor benigno me está comprometiendo más del 50% de la corteza, tengo riesgo de que ese paciente se fracture. Ese paciente lo tengo que operar. En este caso, curetear y colocar injertos. A diferencia de que si tengo una lesión pequeña, que no me compromete la estructura del hueso, no me preocupa y lo observo. Como en este caso, que era un tumor grande, lo cureteamos, le colocamos injerto y volvió a jugar este niño. Este tipo de problemas, el defecto fibroso cortical, no necesariamente hay que operarlo. Generalmente el niño deja de crecer y una vez que deja de crecer, lentamente va formando hueso, ¿no? O sea, sin haberle hecho nada. La displasia fibrosa, justo hace unos días operamos un paciente en el hospital con una displasia fibrosa poliostótica, ¿no? Porque puede presentarse en un solo hueso o en varios huesos. Muchas veces tienen lesiones craneofaciales, ¿no? Que incluso hace como que entre ellos se parecen un poco, entre los pacientes que tienen estos problemas. Las lesiones progresan hasta la maduración esquelética, generalmente ahí se detienen. Puede ser, la displasia fibrosa puede ser parte de algunos síndromes como el McCune-Wright, que se asocia a alteraciones endocrinas como el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia, lesiones dérmicas como manchas en la piel. Entonces, identificar una lesión en rayos X, al microscopio, se ven lesiones, células alargadas. Esas son características de fibroblastos, y se puede ver, como en este caso, una lesión en cadera que ha varizado, o sea, el cuello lo ha puesto en 90 grados. Acá una lesión fibrosa que ha debilitado tanto el hueso que lo ha roto, y deformidades craneofaciales también. Este, por ejemplo, era una lesión fibrosa donde hicimos el curetaje, le colocamos un clavo para que no se rompa y en esta zona colocamos injerto óseo. Hace un rato les mencionaba la histiocytosis de células de Langerhans, que es una proliferación de células cuando la histiocytosis es un espectro bien amplio. Como les decía, si solamente compromete un órgano o sistema, se llama granuloma eosinófilo, ¿ok? Y si hay solo una lesión, puede tratarse con infiltración de corticoides. Antes el estándar era el curetaje. Si tiene más de una lesión, ese niño va a necesitar quimioterapia y tenemos que pedir ayuda al oncólogo pediatra. Ahora, si estas lesiones óseas se acompañan de diabetes insípida y oftalmos, estamos ante la enfermedad de
Hans Schuller Christian, y esto necesita quimioterapia también. Esta es una forma de la enfermedad que puede matar al paciente, que es la enfermedad del éter ercío, que se acompaña de linfadenogalias, hepatoesplenomegalia, anemia. En resumen, hay compromiso sistémico de ese niño. ¿Ya? Y digo niño porque normalmente se encuentra hasta los 10 años. Es raro verlo a mayor edad. Y el tratamiento, insisto, si tenemos una lesión única, por ejemplo, en la clínica llegó esta niña con dolor, no le hacían caso, pero tenía tanto dolor que se echaba a llorar, se quedó hospitalizada, yo la vi y dijo, bueno, esto me parece que es por edad, una histocitosis, y efectivamente lo fue. Acá, por ejemplo, estaba aumentado de volumen, entré a hacer la biopsia y de paso, ya cuando tenía la aguja adentro, le coloqué corticoides y fue suficiente. ¿Qué corticoides se aplica? Lo que se aplica es el acetato de metilprednisolona, que es una forma de presentación de corticoides de depósito, no de liberación inmediata, sino de liberación prolongada. El quiste óseo simple nos habla de una lesión cavitaria, solitaria, más frecuente en varones. Generalmente se encuentra en las 2 primeras décadas de la vida. En niños, la ubicación más frecuente es en fémur proximal y en húmero proximal. En adultos, cuando ya se cerró la fisis, en calcáneo. En pelvis, de vez en cuando se ve, pero con más frecuencia en calcáneo. 2/3 de los pacientes debutan con fractura. Si esta lesión está cerca de la articulación, puede haber dolor, rigidez articular, y el tratamiento también con metilprednisolona puede ser suficiente. Aquí tenemos un quiste óseo grande, ubicación más frecuente, o acá, por ejemplo, donde hay un quiste óseo en el fémur proximal, le apliqué corticoides, empezó a formar hueso, más hueso, y esa fue la última vez que lo vi en la pandemia, que se estaba yendo del país y ya no lo vuelto. Y tenemos otra lesión quística frecuente, que es el quiste óseo neurismático, en menores de 20 años, es más frecuente en mujeres, se encuentra en metáfisis de huesos largos, puede acompañar otras lesiones, o sea, ¿a qué lesiones? Incluso malignas, puede ser concomitante con un osteosarcoma, con una displasia fibrosa. Este tumor nos puede, en ocasiones, si no hacemos una biopsia adecuada, llevar a un error diagnóstico. Y característicamente son lesiones quísticas expansivas con tabiques. En este caso lo solucioné con cementación, clavos. Y ahora sí, ya les he mencionado este tumor. Nuestra vedette dentro de los tumores benignos de hueso es el tumor de células gigantes. Es un tumor ricamente vascularizado que contiene estas células gigantes. Sin embargo, esta célula gigante es una célula reactiva. Además de esta célula gigante, hay células fusiformes y hay células redondas. Estas células redondas son las que le dan la característica tumoral, inestabilidad F53 y todo lo que quieran. Esa célula es la redonda, es la que le da las características tumorales, oncológicas. Es un tumor relativamente frecuente, el 15 a 22% de los tumores óseos benignos, más frecuente en mujeres, y entre 15 a 40 años es la edad más frecuente. Ahora, al ser más frecuente en mujeres, también se ha visto que pacientes mujeres que han tenido un tumor de células gigantes, posteriormente han tenido un embarazo, ha habido recurrencias. Aparentemente hay un factor hormonal que influye marcadamente. Entonces, a las pacientes yo les digo, antes de que vayas a tener tu bebé, vamos a hacerte un control, y luego cuando ya nació el bebé. Ahora, recomiendo no usar métodos anticonceptivos hormonales aquí. En el embarazo se eleva la progesterona y básicamente los
anticonceptivos orales o inyecciones, en fin, son a base de progesterona. Entonces, las pacientes que han tenido un tumor de células gigantes, de preferencia que no utilicen ese tipo de método, ¿no? Ahora, la clasificación de Campanacci, muy similar a lo que hablamos hace un rato del estadiaje de los tumores benignos, pero esta es una clasificación radiológica. Cuando el tumor está dentro del hueso, cuando está dentro del hueso pero lo deforma, o cuando está dentro del hueso y lo ha roto e invade partes blandas. Esto nos sirve para ver cómo lo vamos a tratar, porque un Campanacci 3 confirmamos el diagnóstico con una pequeña biopsia y le tenemos que dar tratamiento antes de operar. La ubicación más frecuente es alrededor de la rodilla. Otras zonas son peroné proximal, fémur proximal, húmero proximal y radio distal. El paciente que les mencioné hace un rato era profesor. Llega sin nada de hueso. Intenté recuperar algo de hueso en ese momento con radioterapia. Prácticamente no le hizo nada. Ya me vi la necesidad de hacer una amputación. Acá también un tumor de células gigantes y le hemos puesto cemento quirúrgico. Esto, por ejemplo, ya llegó conmigo cuando tenía una recurrencia, pero vean, aquí hay una sombra en partes blandas que el paciente llegó así, ya le habían dicho que había que amputarlo. En ese tiempo tampoco no teníamos más armas que la cirugía y la radioterapia. Le hicimos un curetaje adecuado y bueno, hicimos el salvataje. Sí, es cierto que perdió bastante movilidad de la muñeca. Este tipo de tumor es, además de ser benigno agresivo, es altamente recurrente. Y si yo dejo contaminación del tumor en partes blandas, puede crecer ahí tumor. Alguna vez llegó conmigo un paciente que había tenido un tumor en el fémur y le habían puesto injerto óseo, le habían sacado injerto de las dos crestas. El paciente llegó con recurrencia acá y con dos bolas en las crestas ilíacas, ¿no? Simplemente por una contaminación tumoral. Se aplica nitrógeno líquido, ahora les voy a pasar un videito de eso. Y miren cómo siempre protegemos las partes blandas, incluso en el curetaje, para no contaminar el recorrido de la operación. Un tumor de células gigantes, le colocamos cemento luego de aplicar nitrógeno, hay recurrencia, tenemos que volver a entrar. Acá también otro tumor de células gigantes y acá tenemos estas lesiones. En tomografía vemos varias lesiones. Entonces, es un tumor benigno y puede hacer metástasis pulmonar. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que le digan los tumores benignos no hacen metapulmonar, los pueden corregir. Y finalmente esto puede llevar a la muerte del paciente. Esto sucede felizmente solo en el 2 a 3% de los casos. Muy bien, aquí acabamos la primera parte. Preguntas, comentarios. Yo creo que sí.